Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, como ustedes perciben y sienten, la situación económica del país pues cada vez se complica más y más, y estamos probablemente en la última llamada para evitar que la situación económica del país se deteriore a los niveles de una crisis de final de sexenio como las que antes ocurrían en México y que genuinamente queremos evitar. Por eso presentamos el domingo pasado un programa para evitar que la situación económica del país se deteriore. Y eso pasa por un ajuste drástico y real al gasto público de todo el Estado mexicano. Eso pasa por una disminución del 10% o de un ahorro del 10% en el gasto público de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, excepto la Secretaría de Salud y las empresas productivas del Estado, y también un ajuste de la misma proporción, 10%, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Nosotros creemos y estamos absolutamente ciertos que la única manera de preservar la estabilidad económica del país es que el país disminuya el ritmo de endeudamiento que ha presentado hasta hoy. Y para dejar de endeudarse, se tiene que gastar menos de lo que se ingresa para poder empezar a pagar esta deuda y salir de esta dinámica. Esa es la lógica de los 10 puntos que presentamos. Es un programa responsable. Nuestro programa lo que busca es fortalecer las finanzas públicas. Si el tipo de cambio viene depreciándose a un ritmo acelerado, en buena medida sí, por lo que sucede en Estados Unidos, por la amenaza que significa el nuevo gobierno de Estados Unidos hacia nuestro país, eso es real, pero también lo que es cierto es que también trae un ritmo de depreciación desde antes de que Trump apareciera en nuestras vidas. Y eso es lo que queremos evitar, y la única manera de disminuir el ritmo de depreciación del tipo de cambio es generar buenas expectativas de la economía mexicana, expectativas como las que se tenían hace 4 años. Hay que recordar que el presidente Calderón le entregó la banda al presidente Peña con un país que se decía el milagro mexicano, el momento mexicano. Ese término se acuñó en noviembre del 2012, todavía con el presidente Calderón, y de verdad genuinamente queremos que eso vuelva a suceder para México, que las expectativas de la economía mexicana vuelvan a ser las de una economía emergente, con potencia, promisoria, en libertad, en democracia, que resolvía sus problemas y poco a poco iba saliendo adelante. De manera que lo que nosotros proponemos, por otro lado, también es realista, es una propuesta que puede ser instrumentada e implementada por el gobierno. Le dejaría la palabra a mis compañeros para que den algunos detalles sobre el programa que presentamos el domingo pasado, y también para que pues, nos platiquen cómo vamos a aterrizar y cómo vamos a aplicar las 10 propuestas que anunciamos el domingo pasado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bien, como bien dice el senador Cordero, pues es una propuesta realista, una propuesta que además tiene objetivos específicos, de los cuales a mí me gustaría detallarles varios. Primero, con esta propuesta pretendemos generar un ahorro, una disminución más bien al gasto público del gobierno de 343.896 millones de pesos, que sumado a nuestro marco de referencia, que serían los remanentes del 2016 del Banco de México, nos suma poco más de 582.000 millones de pesos. Con eso estaríamos, y si aplicamos todo esto a la reducción del endeudamiento de nuestro país, estaríamos disminuyendo la deuda, que hoy ya supera los 50 puntos del PIB, en 2.9 puntos del PIB. Esto, pues como bien dice el senador Cordero, tenía repercusiones muy importantes y repercusiones reales en disminuir los costos que pagamos los mexicanos por los productos, incluidos los combustibles. Permítame darles un dato. Por cada peso que sube o baja el tipo de cambio, se refleja en 50 centavos de más o de menos al costo de las gasolinas. El arreglar y sanear las finanzas públicas de nuestro país verdaderamente va a reflejar y va a representar una solución real y no artificial a los problemas y a los altísimos costos que estamos pagando los mexicanos por los productos y servicios.
Adicionalmente, también me gustaría aclarar que a esta propuesta o este plan se han sumado otros legisladores del Partido Acción Nacional. De hecho, pues ya vamos vamos 13 senadores al momento que estamos impulsando esta propuesta. Hay otros más que de hecho desean hasta enriquecerla. Yo creo que es momento ahorita de que esto nos una a todos, de que finalmente logremos generar soluciones verdaderas para los mexicanos que verdaderamente y de manera realista logren componer el problema económico que este gobierno nos ha llevado. Le dejo la palabra al senador Gil. Muchas gracias, muy buenas tardes. Una de las características fundamentales de este programa, de este plan de responsabilidad económica, es que es técnicamente sólido, pero sobre todo políticamente viable. No son ocurrencias, son propuestas muy claras, muy precisas, posibles en el corto plazo, y como han dicho mis compañeros, que van a generar un entorno de confianza y de credibilidad sobre la economía mexicana que puede generar un mejor marco de expectativas hacia adelante. En estas 10 medidas hay, por supuesto, acciones que le corresponden única y exclusivamente a la Administración Pública Federal, a los poderes de la Unión o de los órganos constitucionales autónomos, específicamente la reducción del 10% del gasto programable. Son decisiones que debe tomar cada poder público en el ámbito de sus propias responsabilidades y con sensibilidad social. Pero también es cierto que hay medidas de carácter legislativos y de control parlamentario que vamos a activar de manera inmediata a partir del inicio del próximo periodo de sesiones ordinario. Detallo varias de ellas. En primer lugar, presentaremos una iniciativa de reforma constitucional para reducir el financiamiento de los partidos políticos en dos vertientes. En primer lugar, reducir al 50% el financiamiento que se utiliza para gastos de campaña y llevar a cero el financiamiento que se recibe para actividades ordinarias. Ustedes saben que los partidos todos los años, independientemente de que haya elecciones o no, reciben financiamiento ordinario. Reciben financiamiento ordinario de la Federación por parte del Instituto Nacional Electoral, pero también reciben financiamiento ordinario de los institutos electorales locales. A lo que otorga el INE hay que sumarle los miles de millones de pesos que reciben los partidos políticos de los órganos electorales locales. No tiene ningún sentido financiar política cuando no hay competencia electoral. Que los partidos políticos, cuando no haya competencia, se financien fundamentalmente de las cuotas que aportan voluntariamente sus militantes. Vamos a presentar también una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para legislar en todo el país, para legislar incluso frente a los órdenes de gobierno local, para que las reglas de presupuestación, ejercicio y aplicación de recursos sean exactamente las mismas. Hay un régimen muy estricto a nivel federal derivado de la ley de responsabilidad hacendaria, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, un nivel de exigencia que no se traduce en obligaciones concretas en los órdenes de gobierno local. Y es justamente lo que explica no solamente la corrupción, sino el uso abusivo en la parte local de los recursos que con mucho esfuerzo aportan los mexicanos. Vamos a presentar también una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para aportar una reingeniería de la administración. Planteamos la creación de una Supersecretaría de Economía que concentre la función de conducción en materia energética, que concentre también la función de conducción de la política turística y por supuesto las actividades propias de promoción de la economía. ¿Por qué? Porque recientemente, sobre todo en materia energética, hemos trasladado buena parte de las funciones que hoy están depositadas en la Secretaría de Energía a los órganos reguladores. En consecuencia, no creemos que se justifique una Secretaría de Economía cuando esas responsabilidades ya están en órganos reguladores con autonomía y que podemos ahorrar hasta el 50% del gasto compactando en una sola secretaría estas tres importantes funciones. Vamos a presentar también una iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México para que los remanentes de operación del Banco de México solo se puedan utilizar para reducir el endeudamiento.
Hoy la ley permite que se puedan invertir en infraestructura. Queremos que no haya ninguna posibilidad de utilizar esos remanentes más que para reducir el enorme cúmulo de endeudamiento. En el ámbito del control parlamentario, y aquí nos acompaña el presidente de la Comisión de Energía, la Comisión de Energía del Senado de la República va a establecer los mecanismos para revisar la evolución de los precios de referencia de los energéticos. Una parte de la presión al precio tiene que ver con el costo logístico que está reconociendo la autoridad y que lo estamos pagando los consumidores. En buena medida las ineficiencias que hereda Pemex la estamos pagando los consumidores porque este gobierno no se preparó para la competencia y sobre todo para abaratar los costos logísticos. La Comisión de Energía va a hacer un esfuerzo de monitoreo y de vigilancia para determinar que en efecto haya inversiones contundentes que disminuyan el precio logístico, el costo logístico de las gasolinas. Vamos a promover también la creación de una comisión en el Senado de la República que se encargue de revisar el gasto y la eficiencia de los programas. ¿Qué queremos? Empezar a ver todo el gasto de la Administración Pública Federal para encontrar los espacios de ineficiencia donde están los programas y subsidios regresivos, donde están esos subsidios que solo sirven para alimentar clientelas electorales o que generan espacios para la corrupción. Vamos también a crear una instancia parlamentaria para revisar la evolución del endeudamiento público, sobre todo a nivel local, el sistema de indicadores sobre la evolución de la deuda. Ustedes saben que por alguna razón que no nos explicamos está paralizada la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento a la Deuda Pública Local. Vamos a insistir que es necesario establecer en el corto plazo esa comisión para garantizar que ningún orden local se siga endeudando. Presentaremos asimismo y por último una iniciativa de reforma constitucional para resolver un espacio de discrecionalidad que están utilizando o que se está utilizando en la política y que tiene que ver con el sistema de aprobación presupuestal. En estos últimos 4 años, el gasto ejercido por la Administración Pública Federal ha sido 8% mayor que el autorizado en promedio anual, que autorizado por la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay facultades discrecionales en la ley que vamos a eliminar. Pero al mismo tiempo, el sistema de aprobación presupuestal en la Cámara de Diputados ha generado esa distorsión del fondo discrecional del ramo 23, mejor conocido como Fondo Moche. Vamos a reformar la Constitución y presentaremos una iniciativa, recuperaremos mejor dicho la iniciativa que ha presentado el senador Ernesto Cordero, para que los diputados no puedan crear nuevos programas o reasignar a fondos sin reglas de operación recursos que son públicos. En los últimos años, el ramo 23 ha pasado de 10,000 millones de pesos a más de 130,000 millones de pesos. Ahí no hay políticas, ahí no hay programas, ahí no hay reglas de operación, lo único que hay es uso discrecional de una cantidad muy importante de dinero que viene del esfuerzo de los mexicanos. Sí, tenemos 2 preguntas registradas hasta este momento. Les pregunta primero Gerardo Segura, de Televisión Azteca. Sí, senador, quisiera preguntarle si la sociedad mexicana tiene la capacidad, con esos salarios de miseria, 2,500 pesos al mes, de poder hacer frente a este gasolinazo y que además sobre todo va a seguir subiendo la gasolina. ¿Tiene la capacidad la sociedad mexicana de enfrentar este precio internacional como siguen insistiendo las autoridades mexicanas? Y otra pregunta, con estas medidas que ustedes están proponiendo, ¿podría echarse abajo el gasolinazo? Y una tercera, el presidente del Senado, Pablo Escudero, habló de que es hora de que se le dé preferencia para que las campañas políticas sean financiadas con recursos privados y no del Estado. ¿Estarían dispuestos a apoyar esta propuesta que está haciendo el presidente del Senado, Pablo Escudero? Gracias. Bueno, pues ahora sí que le vamos a responder aquí a la limón entre todos. Mire, con respecto al tema de si esto da espacio para eliminar el impuesto a las gasolinas, esta es una propuesta responsable. Es una propuesta que se preocupa de la viabilidad de las finanzas públicas y que lo que busca es que en el largo plazo proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, en particular de los que más lo necesitan. En este momento, lo que se necesita es fortalecer las finanzas públicas. Si tomamos una decisión que aparentemente va en el sentido de apoyar a las familias que más lo necesitan, va a ser contraproducente, porque esa decisión va a debilitar las finanzas públicas
y lo que va a suceder es que el tipo de cambio se va a empezar a depreciar más rápido de lo que ya está. Y eso tiene como consecuencia que las gasolinas van a empezar a subir de precio más rápido de lo que ya están subiendo. Entonces, ahora sí que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Lo que aparentemente es una medida solidaria que va a ayudar a las familias que más lo necesitan, en el muy corto plazo y mediano plazo va a significar que el ritmo de crecimiento del precio de las gasolinas se acelere, porque estamos debilitando las finanzas públicas del país. Creo, y entendiendo que es un tema sensible, que se deberían de explorar mecanismos que se probaron en el pasado y que fueron efectivos. Por ejemplo, un subsidio focalizado para las familias más pobres para ayudarlos a enfrentar el incremento en el costo de los combustibles. Que las familias que más lo necesitan no sean las que están enfrentando en este momento esta crisis. Eso se hizo en el pasado, se hizo a través del programa Oportunidades en ese momento, hoy prospera, me parece que el gobierno podría volverlo a aplicar y con eso proteges a las familias más pobres para poder enfrentar esta situación. Pero en este momento lo responsable, lo que nos va a dar en el mediano plazo que las gasolinas no suban de precio tan rápido como estamos viendo, es el fortalecimiento de las finanzas públicas. Gracias. Bien, bueno, ahorita el tema de los partidos lo tratas tú, ¿eh? Adicionalmente el tema de las gasolinas, efectivamente, a ver, es un tema que no solamente nos golpea a todas las economías, a todas las economías domésticas de este país, sino que adicionalmente pues no es nada más las gasolinas, o sea, todos los productos que hoy consumimos, por ejemplo los de importación, bueno ya ni siquiera los de importación, hasta la tortilla está subiendo de precio, pues son temas que están golpeando de manera importante la economía de las familias. Por eso necesitamos recomponer la salud y las finanzas públicas de este país. Ahorita les daba el ejemplo de cuánto le pega a las gasolinas, por ejemplo, un peso más, un peso menos en el tipo de cambio. Por eso es tan urgente recomponer la salud y las finanzas públicas. En los últimos 4 años ha crecido adicionalmente al margen de endeudamiento autorizado 4 puntos más la deuda del PIB. Ya llegamos a porcentajes mayores a 50 puntos porcentuales, ya no hay margen de maniobra, es urgente que recompongamos los errores económicos que ha cometido este gobierno. Y adicionalmente a esto, a ver, el ver de manera lineal, como si todo dependiera del IEPS, el gasolinazo o no, pues el tomar una decisión con esta misma pues linealidad, por ponerle una palabra, podría generar repercusiones adicionales. El nosotros ahorita pues pensar en que bajando un impuesto se soluciona todo, si ese impuesto después repercute, por ejemplo, en la calificación crediticia de nuestro país, si repercute en el tipo de cambio, podría ser todavía peor el resultado para los mexicanos. ¿Por qué? Porque podríamos tener más costos si sube más el tipo de cambio y con menos recaudación. Es por ello que esta propuesta que estamos haciendo, que es totalmente respetuosa de todas las demás y por supuesto que hay que considerar y hay que analizar todas las ideas que se propongan en este Senado de la República, es una propuesta muy responsable, con objetivos muy claros y también que espera resultados muy claros para todas y todos los mexicanos. Y te dejo para el tema de los salarios. Bueno, y para el tema, perdón, otro tema que tiene que ver con el programa de austeridad. Nosotros, y de hecho el senador Gil lo ha comentado en varios foros, es una propuesta y una iniciativa de hecho que viene creo que desde el presidente Calderón en el 2002, que es la ley de salarios máximos. Ahorita ponernos pues en esta competencia que parece muy atractiva de recortar dietas y quién más y quién menos, pues realmente no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es poner orden. Lo que tenemos que hacer es fijar, no solo de una manera muy transparente, sino muy clara, cuáles son los rangos de percepciones de todos los funcionarios públicos, fijar un tabulador que obedezca no solamente a las responsabilidades y que sea muy justo y que de esa manera pues podamos tener mucho más orden en la manera en la cual se dan las remuneraciones, mucho más claridad y eso también le va a dar mucha más transparencia de cara a los ciudadanos. Quisiera nada más agregar un tema rápidamente en relación con lo que comentaban mis compañeros el senador Cordero y el senador Lavalle, y es que sí debe de quedar muy claro que la actual crisis que se enfrenta, el incremento en los precios de la gasolina que se vive al inicio de 2017 es fundamentalmente producto, entre otros factores, de la debilidad del peso, y esa sí es una consecuencia que ha sido responsabilidad de esta administración.
Básicamente lo que se está planteando es una salida, una respuesta que lo que trata de hacer es componer o recomponer las decisiones que se han tomado desde la administración del presidente Peña con una medida responsable. Hay que recuperar el rumbo, pero recuperarlo de forma responsable. Ya más queda pendiente la cuestión del financiamiento privado preferente en las campañas electorales. Estamos en el peor de los mundos, porque por un lado el Estado invierte mucho en los partidos políticos, pero en todas las elecciones se viola tanto el tope de financiamiento privado como el tope de gasto de las elecciones. Es decir, el sistema de financiamiento es caro para los contribuyentes y absolutamente ineficiente para arreglar la condición de equidad, para alentar la condición de equidad en las elecciones. Invertimos mucho dinero los mexicanos para que los partidos se comporten a la altura en la competencia y eso no sucede. Tenemos que empezar a revisar a fondo el sistema de financiamiento. Es mucho más justo que los partidos políticos se rasquen con sus propias uñas a que el erario esté financiando sus actividades, a que los mexicanos estén pagando y subsidiando a los partidos políticos, incluso a aquellos que los ciudadanos no los votan. Y precisamente en relación con el aspecto de resolver este tema del gasto de manera integral, este país ya no puede seguir bajo la lógica de parches y remedos anuales al sistema fiscal. Un impuestito por acá, aumentar el impuesto por allá. La solución de fondo, como lo han dicho mis compañeros, para resolver el problema de confianza y de credibilidad de la economía mexicana es que por final de cuentas, por primera vez y de manera contundente, le entremos a el gasto. El problema del país es el gasto público. El gasto ineficiente, el gasto irracional, el gasto regresivo, el gasto que no es socialmente útil, el gasto que no genera efecto multiplicador ni que tampoco hace que la inversión privada sea cada vez más grande y sobre todo que provoque crecimiento. Lo que proponemos en este plan los senadores de Acción Nacional es que este país empiece a hacer cirugía mayor, a romper algunos huesos, como decía el senador Ernesto Cordero, en relación con el gasto público. Les pregunta ahora Blanca Becerril, del Financiero Televisión. Hola, buenas tardes, senadores. Yo quisiera preguntarles, estos puntos, como ustedes ya lo mencionan, son viables, son razonables, pero ¿hay voluntad política desde el gobierno federal para hacerlos suyos, para ponerlos en práctica? ¿Si hay voluntad política o qué deberían de hacer? ¿O se van a esperar a que el PAN, en dado caso, pudiese regresar a la presidencia de la República para empezar a implementarlos? Mira, de esta agenda, como ya lo detalló el senador Gil, pues hay muchas acciones que están en la cancha del Poder Legislativo y que las vamos a hacer, y que las vamos a ejecutar y las vamos a aplicar y vamos a estar muy al pendiente de estos porque me parece que nadie tiene una agenda más importante en estos momentos del país que tratar de evitar lo que tanto temíamos en el pasado, que es una crisis de final de sexenio. No hay nada más importante en este momento que eso. Y nos vamos a dedicar a eso. Presentaremos las iniciativas correspondientes, utilizaremos nuestro mucho o poco capital político para impulsarlas y que sean aprobadas. Estamos platicando con colegas senadores de otras fuerzas políticas que ven con simpatía y con coincidencia mucho lo que estamos plasmando aquí. Entonces, mira, hay que hacer política y la vamos a hacer y vamos a construir la mayoría que se requiera para hacer avanzar esto. Vamos a ejercer una facultad que no necesariamente utilizamos los legisladores, que es darle seguimiento a la ejecución del gasto del gobierno federal y ser un contrapeso efectivo a la manera como se gasta el dinero público, y eso lo vamos a hacer, darle seguimiento, revisar con toda puntualidad las evaluaciones de los programas de política social, ver dónde hay duplicidades, dónde se está malgastando el recurso, lo vamos a hacer. Vamos a darle seguimiento a qué hicieron las empresas productivas del Estado para prepararse ante la apertura energética, qué hizo Pemex o qué dejó de hacer, qué hizo CFE o qué dejó de hacer, y lo vamos a hacer y tenemos facultades para poderlo realizar. La reingeniería de la Administración Pública Federal, bueno, presentaremos la modificación a la ley de la Administración Pública Federal para proponer esta reingeniería y generar un debate que enriquezca y nos permita tener un actuar mucho más eficiente. Donde no hay esa arena del Poder Legislativo, como es el ajuste al gasto de la Administración Pública Federal, bueno, pues haremos política, convenceremos a los servidores públicos del gobierno federal, está en su mejor interés. Yo creo que absolutamente ni el presidente Peña ni nadie de sus secretarios de Estado quiere ser recordado como el gabinete que regresó las crisis de final de sexenio a México. Gracias.
Les pregunta ahora Andrea Becerril, de La Jornada. Quisiera saber si estas medidas que están planteando no tendrían que haberse puesto en marcha desde que el PAN fue gobierno. Porque, por ejemplo, hay información de cómo en el sexenio de Fox se crearon infinidad de nuevas plazas en el sector público y como pese a que tuvieron el precio del petróleo a niveles altísimos, pues tampoco se vio, por ejemplo, una nueva refinería. Entonces, ¿qué tanto es tardío este anuncio que están haciendo? Gracias. Bueno, también yo creo que varios de mis compañeros pueden complementar esto. Mira, mucho se ha dicho de que los gobiernos del PAN pues tuvieron la gracia de tener precios del petróleo altos, lo cual es cierto, pero hay que recordar que la ley establece con absoluta puntualidad para qué se pueden destinar estos recursos excedentes del petróleo. Y primero es para pago de gasto no programable que haya tenido algún incremento. Después es para resarcir alguna pérdida en recaudación tributaria. Y después es para los fondos de estabilización del país. No, los gobiernos del PAN no se gastaron los recursos excedentes del petróleo en gasto corriente. Mucho de este dinero fue a los fondos de estabilización que se utilizaron en la crisis mundial financiera del 2009 y que también todavía este gobierno dispuso de ellos. Entonces, no es cierto que nosotros tuvimos una mayor cantidad de recursos. Y mira, nada más para cerrar este punto. El gasto ejercido en el año 2012 fue de 3.920.304 pesos. El gasto en el 2016 ejercido fue de 4.900.000. Casi 1 billón de pesos más ha tenido este gobierno para gastar que lo que teníamos nosotros. Entonces, ningún gobierno ha tenido más recursos que este y lamentablemente, a diferencia de lo que sucedió en el pasado, que había crecimiento económico, que había generación de empleo, pues en este gobierno esta mayor cantidad de recursos pues no se ha visto reflejada. Hay que recordar también que esta reingeniería a la Administración Pública Federal la propuso el presidente Calderón en diciembre del año 2006 y fue rechazada por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. Espero que ahora que ya no tenemos margen de maniobra, ahora estén en mejor disposición de escuchar una propuesta diferente que va a generar no solo ahorros, sino un comportamiento mucho más eficiente del gasto. Gracias. Bye. Bueno, solamente para complementar un poco lo que ya dijo muy bien el senador Cordero, solamente quiero recordar que justamente en la crisis del 2009, el gobierno de la República, el gobierno del PAN, le bajó de manera permanente, por cierto, no en ahorros transitorios, más de 120,000 millones de pesos al gasto. Y ese dinero que se ahorró se destinó justamente a hacer infraestructura, a generar empleos, a mantener los empleos en el proceso de la crisis mundial, y ese fue justamente el destino que se le dio. Primero se le bajó al gasto corriente y se destinó a la inversión y a la creación de empleos. Esa es una enorme diferencia con lo que está pasando ahora. Ahora se está pidiendo prestado para el gasto corriente. Esa es una enorme diferencia. Última cosa, y si hay algo que precisamente necesitamos en este país, son resultados y un entorno económico similar al que entregó el presidente Calderón. No tuvimos un tipo de cambio más estable en toda la historia que no en los 6, en los 12 años que gobernó el PAN. Las reservas internacionales que entregó la economía del sexenio anterior fue los más altos de toda la historia. La estabilidad económica, el control inflacionario, o sea, todos los indicadores económicos, no hay uno solo en el cual no pudiéramos estar 1000 veces mejor que lo que tenemos ahorita. Entonces, lo que necesitamos precisamente es eso, responsabilidad en el gasto, responsabilidad económica y sobre todo, saber responder a las necesidades y a las situaciones realistas que vive nuestro país para poder afrontar pues este problema que nos aqueja a todos los mexicanos. Finalmente les pregunta Claudia Guerrero del periódico Reforma. Senadores, sobre el tema de la reducción al dinero de los partidos políticos, el diputado ciudadano Kumamoto presentó ayer una iniciativa para que el financiamiento de los partidos sea en proporción al número de votos que obtienen. Entonces, si no tienen votos no tendrían dinero. ¿Qué piensan de un esquema como este desde su punto de vista? Y aprovechando su generosidad y presencia, también preguntarles si como senadores panistas
están dispuestos a solidarizarse con la postura que ha adoptado el senador Luis Fernando Salazar tras la definición de la candidatura a la gubernatura de Coahuila. Él sostiene que no hubo equidad en el proceso interno e incluso ha hablado de una traición de la dirigencia nacional. Gracias. Hoy en día, una parte del financiamiento que reciben los partidos políticos depende de los votos. La fórmula establece que hay un 30% que se distribuye de manera igualitaria entre todos los partidos políticos y un 70% es variable en función de los votos. Creo que la propuesta no es completamente integral. En efecto, debemos de revisar el financiamiento en términos de que puedan recibir más aquellos partidos que tienen una base electoral tangible. Pero el tema de fondo es reducir el financiamiento total y sobre todo que no reciban recursos los partidos políticos en tiempos ordinarios. ¿Por qué va a financiar los mexicanos a un partido político cuando no está en competencia? Para realizar sus festejos de Navidad, para realizar sus asambleas, para realizar y financiar su vida interna. No parece justo a los mexicanos pedirles ese esfuerzo. Nuestra propuesta es, en esas dos direcciones, reducir el indicador, la base de cálculo del financiamiento para el gasto de campaña y por el otro eliminar de manera total el financiamiento para gastos ordinarios, tanto el que reciben los partidos políticos a nivel nacional como a nivel local. Quisiera hacer un apunte importante sobre lo que se comentó hace un momento. El gobierno de la República ha anunciado al menos 3 recortes al gasto en estos 4 años. Sin embargo, en el 2013 gastaron 220,000 millones de pesos más del autorizado. En el 2014, 60,000 millones de pesos más del autorizado. En el 2015, 198,000 millones de pesos más del autorizado. Y el año pasado, este año que acaba de concluir, 2016, 136,000 millones de pesos más del autorizado. ¿Cuál recorte al gasto? Nunca han tenido más dinero. Tienen ingresos tributarios como nunca antes, están recaudando por las vías de la venta de gasolinas, con el diferencial de los precios, utilizaron los remanentes de operación del Banco de México, se han endeudado hasta niveles del 50% del Producto Interno Bruto. Nunca un gobierno ha tenido tan diversificadas las fuentes de financiamiento y ha recibido tantos recursos. Y este gobierno se caracteriza por la forma irracional e irresponsable del gasto público que hoy tiene a México en la picota de la desconfianza de los mercados y específicamente de la desconfianza de sus posibilidades de enfrentar sus compromisos de pago hacia el futuro. Y con respecto a nuestro compañero Luis Fernando Salazar, nos solidarizamos con él, es nuestro compañero, creemos que es la mejor opción para Coahuila, creemos que es un joven talentoso, un joven comprometido con Coahuila, que tiene no solamente la trayectoria, sino sobre todo lo que se requiere para enfrentar al clan Moreira. Sabemos que su esfuerzo ha sido notable en estos últimos meses, lo acompañamos en la exigencia de que se reponga el proceso de designación del candidato y estaremos con Luis Fernando Salazar. Nos solidarizamos con el llamado que ha hecho a que en efecto la dirigencia nacional de Acción Nacional reponga el procedimiento y se haga cargo de los compromisos que alguna vez asumieron. No tenemos más unanimidad preguntas. a favor. Dictamen es una cosa así, estamos prácticamente dejando la casa limpia y sí, en efecto, en los próximos días voy a solicitar licencia ante la comisión permanente para dejar el cargo de senador de la República. He tenido pues el honor de ser invitado por el gobernador electo de Puebla, Tony Gali, para incorporarme a su gabinete, a su equipo de trabajo. Lo estoy aceptando con mucho gusto, con mucho ánimo, con mucha responsabilidad. Así que pues prácticamente esta va a ser quizá la última conferencia de prensa que tenga con todos ustedes, con mis compañeros a los que quiero tanto, y aprovecho pues para agradecerles a todos ustedes estos años de comunicación permanente y pues espero seguirlos viendo en el camino. Senador, este paso hacia el gobierno de Puebla, invitación de Tony Gali, ¿es también tu paso para ser el próximo gobernador de la entidad? Eso no lo puedo saber, eso no lo puedo decir, y la verdad de las cosas es que me voy a entregar en cuerpo y alma, me voy a entregar en cuerpo y alma y ya veremos qué pasa más adelante. Pero eso... Vamos a ver, no, vamos a ver, yo nunca las he negado,
Senador, y también le quisiera preguntar, ayer usted planteaba que es necesario que los funcionarios que cumplen de manera capaz y honesta con su trabajo, pues reciban salarios dignos. Es correcto. Bueno, y esta ley de salarios máximos que estamos planteando, precisamente va en ese sentido, de valorar exactamente el nivel de responsabilidad de todos los servidores públicos, de los 3 poderes de la Unión, de los órganos autónomos de Estado, para que entonces la remuneración por su desempeño sea una remuneración verdaderamente ponderada, valorada, de acuerdo con los alcances de su trabajo, que sea una remuneración justa. Yo siempre me he pronunciado porque la remuneración para los servidores públicos tiene que ser una remuneración de nivel, porque si no, lo único que hacemos es estar en una suerte de fábrica de talento en el servicio público, y a la primera de cambio nos los piratean del sector privado. Lo que necesitamos es pagarle de manera digna a los servidores públicos capaces y honestos. Y precisamente por eso yo me refería. Esto no es de ocurrencias. Este plan que estamos presentando es un plan absolutamente viable y responsable, que nos trae un ahorro de 344,000 millones de pesos, con fórmulas técnicas y legislativas, ¿sí?, de prudencia en el ejercicio del gasto, pero que incluye, insisto, esta ley de salarios máximos. A muchos no les importa que les digan, oye, tú pagas tus viajes, te reducimos a la mitad tu salario, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué hacen negocio desde su posición de poder público? Porque es la máxima, ¿sí?, de que yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay. Y así no somos en Acción Nacional. Precisamente es todo lo contrario, ¿sí? Y antes de robar, renunciamos. Pero nosotros no nos prestamos a ese tipo de juegos. Y por eso yo, como te dije ayer, y muchísimas gracias por la aclaración, ¿sí?, como dijera don Teofrito, yo nunca he robado, ni robaré. Ya. Bueno, ¿es todo? ¿Ya? ¿Hay más preguntas? Bueno, También al senador Gil. Sobre las aspiraciones del actual gobernador de Puebla, su opinión. Bueno, yo la respaldo plenamente, ¿qué les puedo decir? Resultados extraordinarios, una auténtica transformación de Puebla, está a la vista de todos, con datos, con mediciones que no son propias, sino que son ajenas, es INEGI, Coneval, el IMCO, en fin, y la verdad es que es una transformación ante los ojos de propios y extraños lo que ha pasado en Puebla, y como él mismo dice, el cambio es posible. Si lo pudo hacer en Puebla, claramente lo puede hacer en México. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Se van a pronunciar todo. Jóvenes, no metan intriga, por favor, entre nosotros. Senador Gil, preguntarle si nos puede dar alguna reacción sobre lo que sucedió, o alguno de los otros senadores también, sobre lo que sucedió esta mañana en Nuevo León. Es una imagen que muchos mexicanos no esperábamos ver en nuestro país. Eran imágenes recurrentes en un país como Estados Unidos, algunas otras sociedades, y creíamos los mexicanos que estábamos lejos de un escenario de esa naturaleza. Es verdaderamente lamentable, doloroso ver a un joven que por razones de distintas explicaciones haya perpetrado estas agresiones a sus compañeros y a su maestra. Es el momento de que esta sociedad reflexione sobre la forma en la que estamos educando a nuestros hijos, el entorno que le estamos dando a nuestros jóvenes, los cuidados que tenemos con respecto al desarrollo, a la educación, a la posibilidad de salir adelante de los jóvenes mexicanos. Y creo que coincidimos en quienes estamos aquí hoy presentes. Eso nos debe llevar a una reflexión profunda, a que bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna razón podemos facilitar la disposición de armas a los jóvenes mexicanos. Eso debe ser un aprendizaje claro y contundente. No podemos poner armas a nuestros muchachos bajo ninguna circunstancia, ni tampoco bajo ningún pretexto de seguridad pública. En ese sentido, ¿ustedes no apoyarían la ley o la iniciativa que está implementando o que quiere implementar Preciado, porque se podrían dar este tipo de hechos? En mi caso personal, y creo que es la posición de todos, no. Y solo se puede aportar un adjetivo: criminal. Es absolutamente inhumano, criminal. Es una verdadera vergüenza que este país no pueda detener, que no pueda llevar ante la justicia a un criminal como Javier Duarte. Y lo mismo, es el mismo clan. Y quisiera aprovechar, nombre de mis compañeros, para despedir a Javier Lozano, desearle la mayor de las suertes en la nueva
ruta que va a emprender. Creo que puedo hablar por el resto de mis compañeros, no lo vamos a extrañar, sí lo vamos a echar mucho de menos, lo queremos mucho y le deseamos la mejor de las suertes. Javier, que te vaya muy bien en este empeño, tienes nuestro apoyo, nuestra amistad y seguramente le irá muy bien a Puebla con un funcionario público del tamaño y de la calidad moral de Javier Lozano.